Hola, aquí estoy saludándolos con este precioso bolero con manga larga. Ahí está, le puse ese botón provisional, solamente está cosido para que tome forma porque como es talla grande, ahí está, la manga está preciosa, está muy fácil todo el tejido. Ahí está la parte del frente. Tengan presente que mi maniquí es mediano y el tejido lo tenemos en grande. Así es de que es mucho espacio lo que tenemos en los lados. Aquí tiene la espalda, ahí está como caída los hombros, pero como no levanta el espacio que se necesita el modelo, así es de que se ve como las mangas muy caídas. Es el mismo modelo de niña que me están pidiendo mucho para hacerlo en grande. Aquí les doy las opciones de cómo hacerlo mediano y grande y extra grande. Esta es la parte de abajo, precioso que está. Aquí tenemos la parte de un lado. Me encanta a mí esta forma que hace aquí. Separa la parte de atrás de la parte del frente. Ok, le voy a dar la información del hilo. Esta es la marca. Aquí lo tiene el color. Este es la información que tengo del hilo. Ahí está, es el número 3. Son 100 gramos. Ahí lo tenemos en yardas y en metros. Usé el gancho, el número 5.5 milímetros para tejer toda la pieza. Y este 4 milímetros para la orilla de la manga del puño, nada más fue todo lo que tejí con este. La aguja para coser las piezas, la manga solamente es la que se está cosiendo. Les recomiendo que tengan un gancho más delgado para perder las puntas, es muy fácil hacerlo así. También necesitamos marcadores si los tienen, y si no, con cualquier seguro, con cualquier hilo también se puede marcar. En total utilicé 3 madejas del estambre. Esto es lo que me quedó de las madejas, porque ahí está, esto más o menos son 300, son más o menos 300 gramos en total. Tengo 4 cadenas para empezar el tejido. Voy a deslizar el punto en la primera cadena. Tres cadenas para el primer punto alto, 11 puntos altos en el centro de la cadena, la primera vuelta. Ok, cerré la vuelta. En la tercera cadena deslicé el punto. En total son 12 puntos altos contando la cadena. La vuelta 2, una cadena, medio punto en el mismo espacio, y vamos a tejer el pétalo. 1, 2, 3, 4 cadenas. En la primera cadena tejemos un punto alto, paso un punto alto y en el siguiente medio punto. Así vamos a tejer 6 pétalos. 4 cadenas. En la primera cadena tejemos el punto alto, pasamos un
punto alto sin tejer en el siguiente medio punto. Ahí tenemos 2 pétalos, nos faltan 4 y terminamos la vuelta 2 deslizando el punto en el primer medio punto. Ahí está cerrada la segunda vuelta con un punto deslizado. Vamos a deslizar 1, 2 puntos para estar arriba del pétalo. Ahí están 3 puntos deslizados. Voy a tejer una cadena y medio punto en el mismo espacio, 7 cadenas, medio punto en la cadena del pétalo, así vamos a tejer los 6 espacios con 7 cadenas y un medio punto. Es la vuelta 3. Ahí cerré la vuelta 3. Vamos a empezar la número 4. Una cadena medio punto en el mismo espacio. Vamos a tejer 2 pétalos en cada espacio de cadena. 4 cadenas, el punto alto en la primera cadena. Medio punto en el lazo de la cadena. Y tejemos el segundo pétalo. Medio punto en el medio punto de la vuelta anterior. Y ahí tenemos los 2 pétalos. Así vamos a tejer en cada espacio de cadena y deslizamos el punto en el primer medio punto de la vuelta 4. Ahí terminé la vuelta 4, deslicé el punto en el primer medio punto y deslicé 3 puntos para estar arriba del pétalo. Vamos a tejer la número 5 con una cadena medio punto en el mismo espacio. Seis cadenas, medio punto en el siguiente pétalo en la cadena. Así vamos a tejer cada lazo en cada espacio del pétalo en la vuelta 5 con 6 cadenas. Ok, terminé la vuelta 5. Tengo 12 lazos de 6 cadenas. Vamos a empezar la vuelta 6 por debajo de la cadena, un punto deslizado y empezamos el primer punto alto, 3 cadenas y voy a tejer 5 puntos altos. En esta vuelta voy a tejer un punto fuera del gancho, 2 y 2. Usted lo va a tejer como le guste tejer el punto alto. Aquí tengo los 5 puntos altos y la cadena. Ya son 6 en total. Una cadena de separación y repetimos lo mismo. Voy a tejer 6 puntos altos en el espacio de cadena. Aquí tengo los 6 puntos altos. Así vamos a tejer cada espacio en la vuelta 6. Aquí termino la vuelta 6 con 72 puntos altos. Tejí una cadena y cerramos el punto deslizado en la tercera cadena. Vamos a tejer la vuelta 7. Voy a empezar con un medio punto en el espacio de la cadena, un medio punto en esta forma lo estoy tejiendo y vamos a tejer 8 cadenas.
Ahí tengo 8 cadenas. En el espacio de cadena tejemos medio punto y así vamos a tejer la vuelta 7 con 12 lazos que vamos a tener en esta vuelta de 8 cadenas. Aquí termino la vuelta 7 con un punto deslizado en el primer medio punto. Vamos a empezar la vuelta 8 y deslizo 4 puntos. Aquí tengo 1, 3 y 4 para estar a la mitad del espacio de cadena. Voy a tejer un medio punto por debajo de la cadena y tejo 10 cadenas. Ahí tengo las 10 cadenas, medio punto en el espacio de cadena. Perfecto, ahí está. Así vamos a tejer cada espacio para tener 12 espacios de 10 cadenas, la vuelta 8. Ahí terminé la vuelta 8, vamos a empezar la 9. Voy a tejer una cadena y medio punto en el mismo espacio y vamos a tejer 3 pétalos en cada lazo de cadena. Son las 4 cadenas, el punto alto en la primer cadena, medio punto, lo ajusto un poco porque el gancho está muy grueso, 3, 4, medio punto en el primer punto de cadena, medio punto en el mismo lazo de cadena. Este es el último pétalo del espacio de cadena. Medio punto donde tenemos el medio punto de la vuelta anterior y ahí tenemos 3 pétalos en un solo lazo. Así vamos a hacer la vuelta 9 y terminamos esta vuelta con 36 pétalos y deslizamos el punto en el primer medio punto y está terminada la vuelta 9. Terminé la vuelta 9. Aquí deslicé el punto en el primer medio punto y deslicé 3 espacios de cadena para estar arriba del pétalo. Vamos a empezar la vuelta 10. Voy a tejer una cadena y medio punto en el mismo espacio. Tejemos 3 cadenas, medio punto en la cadena del pétalo, 3 cadenas, medio punto en la cadena del pétalo. Me gusta hacerlo en la cadena adentro para que mi idea es que avanza más el tejido más arriba, porque si lo hago adentro de la cadena como que baja y entre cada vuelta puede ir disminuyendo un poco nada más. Ahí está, vamos a terminar la vuelta 10 y vamos a tener 36 lacitos de 3 cadenas. Deslizamos el punto en este primer medio punto, la vuelta 10. Ok, aquí terminé la vuelta 10 con el punto deslizado. Vamos a empezar la número 11. Voy a deslizar el punto por debajo de la cadena para tejer 3 cadenas, 2 puntos altos, una cadena de separación y tejemos en cada espacio de cadena 3 puntos altos, aquí tengo los 3 puntos altos, una cadena de separación y vamos a continuar cada espacio de cadena. En la vuelta 11 vamos a terminar con 108 puntos altos.
después de una cadena deslizamos el punto en la tercera cadena. Terminé la vuelta 11, vamos a tejer la 12. Aquí deslicé el punto en la tercera cadena. Voy a hacer un medio punto hacia atrás en el espacio de cadena. Tejo 8 cadenas. Paso 2 espacios de punto alto y en el espacio de cadena medio punto. Así vamos a tejer cada 2 espacios de punto alto 8 cadenas y vamos a tener en total 18 lazos de 8 cadenas en la vuelta 12. Aquí está la vuelta 12. Vamos a empezar la vuelta 13. Aquí deslicé el punto en el primer medio punto. Voy a tejer una cadena y un medio punto en el mismo espacio y vamos a tejer 2 pétalos en el espacio de cadena, las 4 cadenas, el punto alto en la primera cadena, medio punto, de nuevo las 4 cadenas, punto alto, en el medio punto tejemos un medio punto y ahí tenemos 2 pétalos. Así vamos a tejer 2 pétalos en cada lazo de cadena para tener 36 pétalos en total en la vuelta 13. Aquí está terminada la vuelta 13. Vamos a tejer la vuelta 14. Aquí deslice el punto en el primer medio punto. Vamos a deslizar 1, 2 y 3 puntos para estar arriba del pétalo. Vamos a tejer una cadena medio punto en el mismo espacio y 4 cadenas, medio punto en la cadena del pétalo, así vamos a tejer 4 cadenas y medio punto en cada pétalo para tener 36 lazos de 4 cadenas en la vuelta 14. Ahí está la vuelta 14. Deslice el punto en el primer medio punto. Tenemos 36 lazos de 4 cadenas. Vamos a tejer la número 15. Voy a tejer un punto deslizado por debajo de la cadena y tejo 3 cadenas, 3 puntos altos, una cadena de separación y tejemos en cada espacio de cadena 4 puntos altos, una cadena de separación. Ahí vamos a tejer en cada espacio de cadena 4 puntos altos con una cadena de separación. En la vuelta 15 vamos a tener 144 puntos altos. Ahí está la vuelta 15 terminada. Deslicé el punto en la cadena número 3. Vamos a continuar con la 16. Aquí voy a tejer medio punto en el espacio de cadena, ahí tengo el medio punto y vamos a tejer 5 cadenas, medio punto en el espacio de cadena, 5 cadenas, medio punto en el espacio de cadena. Así vamos a tejer la vuelta 16 y vamos a tener en total
36 lazos de 5 cadenas. Ok, aquí terminé la vuelta 16. Vamos a tejer la 17 por debajo de la cadena, deslizo el punto y tejo 3 cadenas para el primer punto alto, 3 puntos altos en el mismo espacio, tenemos un grupo de 4 puntos altos contando la cadena, tejemos una cadena de separación, 5 puntos altos, una cadena de separación, 4 puntos altos. Aquí están los 4 puntos altos, una cadena y tejemos 4 puntos altos de nuevo. Ahí están 4 puntos altos, una cadena y tejemos 5 puntos altos, una cadena de separación y tejemos 4 puntos altos, tejemos 2 grupos de 4 puntos altos y en medio un grupo de 5 puntos altos. Vamos a terminar la vuelta con 4 puntos altos. En total vamos a tener 156 puntos altos en la vuelta 17. Ok, ahí terminé la vuelta 17. Si lo va a querer tamaño mediano, hasta ahí va a dejar de tejer lo que es las vueltas que estamos tejiendo y va a tejer ahorita cuando yo continúe tejiendo la vuelta de la sisa. Le voy a decir la cantidad que va a tejer de cadenas para la sisa o la bocamanga. Voy a tejer 2 vueltas más para tener el tamaño L, el grande. Ahora si usted está tejiendo con hilo más grueso, porque este es del número 3, si está tejiendo del número 4 y si lo quiere M, nada más va a tejer hasta la 15, hasta esta anterior de punto alto, porque va a tener este mismo tamaño si usted teje con un hilo número 4. Ahorita le doy la medida de este círculo que tenemos aquí, del centro hacia afuera son 20 centímetros y medio, es como un poquito más de 8 pulgadas. Hasta ahí es un tamaño M. El hilo que esté tejiendo solamente que mida 20 centímetros, o sea 8 pulgadas, para tener un tamaño M mediano. Ok, voy a tejer las 2 vueltas para continuar con el siguiente tamaño L. Aquí tenemos 4 puntos altos y aquí tenemos 4 puntos altos y aquí 5 y aquí 5. Así terminamos la vuelta 17. Ok, vamos a empezar la vuelta 18. Voy a tejer un medio punto hacia el espacio que tenemos de cadena y tejemos 6 cadenas. Medio punto en el espacio de cadena. Así vamos a tejer cada espacio, 6 cadenas y medio punto, y vamos a tener 36 espacios de 6 cadenas en la vuelta 18. Aquí terminé la vuelta 18. Vamos a tejer la 19 por debajo de la cadena, un punto deslizado y tejo 3 cadenas
con 4 puntos altos. Aquí tengo un grupo de 5 puntos altos, una cadena de separación, y en cada espacio de cadena vamos a tejer 5 puntos altos con una cadena de separación, y vamos a tener 180 puntos altos en total en la vuelta 19. Ok, terminé la vuelta, la número 19. Vamos a tejer la 20. Aquí tengo ya separadas la sisa. Ahorita les explico. Vamos a empezar a tejer la número 20. Vamos a tejer un medio punto en el espacio anterior de la cadena y tejemos 6 cadenas. Medio punto en el espacio de cadena. Así vamos a tejer 9 veces 6 cadenas y el medio punto. Nos faltan 4 lazos de 6 cadenas. Ok, aquí tejí los 9 espacios de 6 cadenas. Aquí lo tengo marcado. Aquí iniciamos los 9 espacios. Aquí los tenemos marcado. Vamos a tejer aquí la sisa o la bocamanga. Pasamos 1, 2, 3, 4, 5 grupos de punto alto y tejemos 41 cadenas para el tamaño grande que estamos tejiendo. Aquí tengo las 41 cadenas. Los puede tejer un poquito sueltos, no muy ajustado ni muy suelto, una forma regular. Para una talla mediana puede tejer 35 cadenas. Si está tejiendo un hilo más grueso, puede tejer 29 cadenas en este espacio. Aquí pasamos los 5 grupos de puntos altos y tejemos medio punto para continuar tejiendo 6 cadenas y el medio punto. Esto lo vamos a tejer 17 veces, 17 grupos vamos a pasar. Aquí ya lo tengo marcado y tejemos aquí de nuevo después del medio punto 41 cadenas y terminamos la vuelta aquí donde la empezamos con un punto deslizado y terminamos la vuelta 20. Ok, aquí terminé la vuelta 20. Aquí tengo la sisa, la última que tejimos, las 41 cadenas, y aquí está la primera. Vamos a empezar la vuelta 21. Aquí está deslizado el punto en el primer medio punto. Vamos a empezar con un punto deslizado debajo de la cadena y tejemos 3 cadenas para el primer punto alto y 5 puntos altos en el mismo espacio. Ahí tenemos un grupo de 6 puntos altos contando la cadena. Así vamos a continuar sin cadena de separación arriba. 6 puntos altos en cada espacio de cadena. Hasta este espacio que tenemos aquí, que son 8 espacios que nos faltan de 6 puntos altos. Ok, estamos en la vuelta 21. No se les olvide que no lleva cadena de separación. A mí me pasó y empecé a tejer la cadena como todo el tejido así ha estado, pero esto no lleva cadena esta vuelta.
Aquí después de los últimos 6 en el lazo de 6 cadenas, creo que es esto, vamos a tejer la cadena que tenemos. En el primer espacio vamos a empezar a tejer el punto alto. Vamos a tejer 6 en cada, uno en cada espacio. Aquí tengo los 6 puntos altos. Vamos a continuar pasando un espacio de cadena abajo y sin cadena de separación arriba. Vamos a continuar con 6 puntos altos. Cada 6 puntos altos vamos a pasar una cadena abajo. Ok, aquí tejí ya los 6 grupos. Son 6 grupos de 6 puntos altos, pasando una cadena abajo. Aquí terminé en la última cadena. Vamos a continuar tejiendo 6 puntos altos en cada espacio de cadena sin cadena de separación. Los 17 espacios que tenemos aquí vamos a tejer de igual forma que tejimos esta cadena, la vamos a tejer esta y ya terminamos la vuelta 21. Vamos a tener un total de 228 puntos altos. Ahí terminó la vuelta 21. Deslizamos el punto en la tercera cadena. Vamos a empezar la vuelta 22, una cadena, medio punto en el mismo espacio y tejemos 3 cadenas. Pasamos 2 puntos altos, 1, 2, en el tercero medio punto y así vamos a tejer 3 cadenas. Pasamos 2 puntos altos y en el tercero el medio punto. Así vamos a tejer la vuelta. La número 22. Al final vamos a tener 76 espacios de 3 cadenas. Ok, termino la vuelta 22. Voy a deslizar el punto. Aquí tengo los lacitos de 3 cadenas en el primer medio punto. Y vamos a empezar la vuelta, la 23. Voy a deslizar el punto por debajo de la cadena y tejo 3 cadenas, 2 puntos altos en el espacio de cadena. Ahí tenemos un grupo de 3 puntos altos, un punto alto en el medio punto, dos puntos altos en el espacio de 3 cadenas, 2 puntos altos en el espacio de cadena, un punto alto en el medio punto, 3 puntos altos en el espacio de cadena, hasta aquí vamos a repetir. Desde este espacio de punto alto que estoy dejando a la vista hasta los últimos 3 puntos altos es lo que vamos a tejer toda la vuelta. Aquí termino la vuelta número 23. Aquí tengo los últimos 3 puntos altos, un punto alto en el medio punto, 2 puntos altos en el espacio de cadena y tejemos el último punto alto en el medio punto, y deslizo el punto en la tercera cadena y ahí está terminada la vuelta 23. Vamos a tejer la vuelta 24. Aquí en la vuelta 23 tenemos 266 puntos altos. Tejemos la 24, una cadena, medio punto en el mismo espacio, 3 cadenas y pasamos 2 puntos altos sin tejer y en el tercero medio punto.
Así vamos a estar tejiendo la vuelta. Pasamos 2 puntos sin tejer y en el tercero. En esta vuelta estamos pasando 2 puntos altos sin tejer en cada espacio de 3 cadenas. Vamos a necesitar pasar 2 veces 3 puntos altos. Lo podemos intercalar en 2 espacios diferentes de esta vuelta. Se van a pasar los 3 puntos en vez de 2, nada más 2 veces. Ok, aquí los estoy pasando. En este espacio pasé los 3 y en el otro extremo de la vuelta aquí pasé los 3 puntos altos. Son 2 veces solamente, 3 puntos altos y 3 puntos altos. Todos los demás son 2 puntos altos con 3 cadenas. En esta vuelta 24 vamos a tener 88 lacitos de 3 cadenas. Ok, aquí estoy al final de la vuelta 24. Tengo las 3 cadenas y deslizo el punto en el primer medio punto y vamos a tejer la vuelta 25. Vamos a repetir la vuelta 23, que es esta la última vuelta que hicimos de punto alto. Deslizo el punto por debajo de la cadena. Dejo 3 cadenas para el primer punto alto, 2 puntos altos. Ahí tenemos el primer grupo de 3 puntos altos en el mismo espacio, y en cada medio punto vamos a tejer un punto alto. Aquí tejemos 2 puntos altos en el espacio de la cadena, el punto alto en el medio punto. Aquí está el punto alto y 3 puntos altos en el siguiente espacio. Aquí está el espacio que se va a repetir desde este punto alto hasta los 3 puntos altos que están en un solo espacio. Toda la vuelta, la 25, y vamos a tener 308 puntos altos en total. Ok, aquí termino la vuelta 25. Tenemos 308 puntos altos. Vamos a tejer la vuelta 26, una cadena y medio punto en el mismo espacio. Tejemos 3 cadenas. Pasamos sin tejer 2 puntos altos y en el siguiente medio punto. Así vamos a tejer la vuelta 26 y vamos a terminar con 102 lazos de 3 cadenas. En esta vuelta 26 vamos a hacer lo mismo que en la vuelta 24. Tenemos que pasar 2 veces 3 puntos en diferente espacio de la vuelta para tener los 102 lazos de 3 cadenas. Aquí tengo las últimas 3 cadenas, deslizo el punto en el primer medio punto. Ahí está cerrada la vuelta 26. Tenemos 102 lacitos de 3 cadenas. Aquí tenía los últimos 2 puntos altos. Vamos a medir la pieza. Mido del centro hacia afuera. Tenemos 31 centímetros, que son 12,25 de pulgada. Ok, les voy a explicar este detalle muy pequeño, pero les va a ayudar bastante. Esta marquita que tengo aquí es la última vuelta que tejimos todo alrededor,
es la 26, es la vuelta 26. Si usted se fija dónde queda el espacio, en este espacio de aquí, del cuerpo, ahí lo ve. Este es grande, está suelto, lo podemos poner como debe de ser en esta forma. Esto está dando vuelta, debe de dar vuelta aquí. En la vuelta 26 usted se lo mide. Esta vuelta del cuello es también la última vuelta 26. Esta que tenemos aquí arriba, esta es la vuelta 26. Solamente que tiene los pétalos tejidos aquí de la orilla. Si usted lo quiere más alto el cuello y esto se le hace muy reducido el espacio, sigue tejiendo. Puede tejer hasta 4 vueltas más después de la 26 y luego ya después empieza va a continuar después de la vuelta 26 como está en el video. Empezamos a tejer lo que es la parte de aquí del frente por separado de cada lado.